RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos darle la bienvenida, le agradecemos la gentileza que tiene con RCR siempre el congresista Alex Paredes, ¿no? De la bancada de Perú Libre, representante por Arequipa. Profesor Paredes, qué gusto saludarlos. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. No, buenos días y muchas gracias por la gentileza. Nunca es tarde y reiterar el saludo por el Día del Periodista y a su disposición. Gracias por esa cordialidad siempre de su parte, ¿no? Coméntenos, ¿cómo está analizando lo que viene ocurriendo al interior de Perú Libre, ¿no? Para nadie ya es una sorpresa que el señor Bellido tiene una agenda propia, ¿no? Desarrolla sus propios espacios, ¿no? Sus propias respuestas, se enfila contra uno, contra otro. Usted tiene una posición morigerada, pero también ha salido al frente a decir que cálmense, ¿no? Entonces, ¿cómo está observando usted la situación, por favor? Bueno, lo que viene ocurriendo a nivel general y al interior de Perú Libre es que tenemos autoridades que tienen sus formas de actuar, ¿no? Aparentemente a algunas personas no les gusta, pues, ¿no? Pero al final de cuentas quien toma decisiones es el presidente de la República, ¿no? Hay algunos temas que en esta semana han movido, como quien dice, el avispero político a raíz de algunas declaraciones y lamentablemente a raíz de algunas apariciones de comunicaciones internas que deja mucho que desear, ¿no? Porque sería bueno que se sepa quién es la persona que publicó esas comunicaciones sin autorización de los partícipes de ese grupo WhatsApp. Eso yo veo que lo ponen en un último plano, ¿no? Aquí lo que hay que censurar es esa actitud, ¿no? De esa persona que lastimosamente no podemos identificarla, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que los seres humanos podemos tener algunos deslices, pero todo tiene que corregirse en su momento y en su oportunidad. A propósito de los WhatsApp que usted menciona y que ayer Epicentro Televisión, la periodista Anuska Buenaluca lo ha dado a conocer, ¿no? Pone de manifiesto, ¿no? Las interioridades que se dan en Perú Libre, ¿no? Y usted anota algo, ¿no? O sea, conocer quién ha sido la persona que los dio a conocer, ¿no? Pero el tema de fondo es otro, ¿no? El tema de fondo es que no existe, digamos, una cohesión. Pueden haber discrepancias en política, eso es normal, ¿no? Pero en este caso ya no son discrepancias, son pugnas, ¿o me equivoco? No, Si para no, mí es más que el calificativo que usted acaba de dar. Para mí es un acto deleznable, vergonzante. me quedé corto todavía. Claro, no, es indigno, es como que usted tuviera una conversación conmigo a través de WhatsApp, ¿ya? Y resulta que sin su autorización yo agarro y lo hago público, ¿no? Pero como es de dos, es fácil que usted se dé cuenta que soy yo. Pero cuando se trata de un grupo WhatsApp donde hay un conjunto, no de cualquier persona, somos congresistas, pero al margen de congresistas somos personas. La persona que ha filtrado, ¿quién? ¿Quién es ella? Sea hombre o sea mujer. O sea, ¿quién es ella para haber hecho ese acto indigno? Más bien, sentimos vergüenza ajena porque los 37 somos sospechosos. Y lastimosamente, la cobardía de esa persona, que solamente lo podría decir la periodista que tuvo como quien dice, la primicia, debería de decirlo por regenerar moral y éticamente nuestra sociedad. ¿Ese tipo de personas pueden ser congresistas? Me pregunto. ¿Pueden representar a una población? ¿Personas con esas conductas deleznables? Yo siento vergüenza ajena por estar en este grupo WhatsApp con un Judas Iscariote. Ahora, bastante duro lo que usted acaba de decir, ¿no? Pero bastante sincero de su parte, debo decírselos, ¿no? Ahora, el otro aspecto, congresista Paredes, ¿no? La actuación de Guido Bellido, ¿no? Ayer el presidente, ¿no? Ha estado en hilo, ¿no? Y en la práctica ha desautorizado al señor Bellido, ¿no? Y todo esto tiene que ver con varios aspectos que se han venido sucediendo en las últimas semanas, ¿no? Primero, lo que ocurrió con el canciller Maurtua, con el vicecanciller
Luis Enrique Chávez, ¿no? Luego el tema de la cuestión de confianza, ¿no? La propia vicepresidenta Dina Boluarte dijo que nunca se vio eso en el Consejo de Ministros, ¿no? Ayer el señor Bellido en el otro extremo, el presidente estaba en el sur, en Hilo, y el señor Bellido estaba en el norte, en Ancash, y dice que se va a cumplir sí o sí lo acordado, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esto? Esta rebelión, no sé cómo llamarla. Yo creo que ahí lo que se ha impuesto es la autoridad, ¿no? Que no es primera vez que se da en algún espacio donde hay jerarquías, ¿no? Ahora, cómo se procese después este tema de aclaraciones, será en el caminar, pues, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber una conversación entre el presidente de la PCM y el presidente de la República que aterrice en que no se puede estar con este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no ayudan a la tranquilidad que debe dársele a la población, ¿no? Y para que no se preste para otro tipo de especulaciones también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la decisión está en manos del propio presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Pero siempre es bueno conocer las opiniones de congresistas como usted, que tienen una posición ponderada, una posición muchas veces autocrítica, pero reflexiva, ¿no? ¿Usted aconsejaría al presidente la necesidad de un cambio, un recambio en el gabinete? No, yo no estoy de acuerdo con esa tara de algunos acomplejados, ¿no? Que les gusta discriminar a las personas, ¿no? Se esconden, en el fondo esconden su espíritu discriminatorio, ¿no? Pseudo democrático. ¿Por qué razón? Porque el país, dime tú, ¿por qué estamos en las condiciones que estamos? O sea, ¿por qué la corrupción caló tanto? ¿Por qué tenemos expresidentes presos, investigados? ¿Por qué? ¿Porque eran las autoridades idóneas? ¿Porque eran los que tenían los mejores palmares académicos? Cuando en realidad era una banda de delincuentes, una organización criminal que le ha hecho daño al país. Porque lo contrario a lo que afirmo, sería que la salud, la educación, la alimentación, la atención a las personas de la tercera edad estuviera en otras condiciones. Pero eso no miran, o sea, a Perú Libre le quieren marcar todo, pero allá los que son desmemoriados, hay otros que tenemos memoria, así que se lo podemos decir en su cara pelada. ¿Qué tanto hicieron algunos que ahora son trabajadores del Congreso cuando fueron congresistas por esos gobiernos? ¿Los emplazaron? ¿Los cuestionaron? ¿Hicieron algo? No hicieron nada. Ahora tienen miedo que un ministro de Trabajo, que viene de la calle, porque es un dirigente sindical, a él no le van a contar que es el ninguneo en tus derechos laborales. Él lo ha vivido, yo lo he vivido. Nosotros sabemos, a ver, ¿cuántos de los 130 han luchado en las calles? ¿Cuántos? Yo estoy seguro que casi nadie, ¿no? Son pocos, por lo menos del lado de Perú Libre, somos más de 12 maestros que venimos de la calle, ¿no? Entonces, eso obviamente choca con intereses. Y entonces utilizan la hipocresía política para cortarle la cabeza a un ministro, ¿no? Que seguramente le es incómodo. Pero usted se refiere específicamente al ministro Maraví, ¿no? Entonces, ¿usted considera entonces que sí se tiene que plantear la cuestión de confianza? Fíjese, primero el antecedente. Dígame usted, ¿por qué no somos empáticos? ¿Por qué no nos convertimos en Maraví? A usted le encargan el Ministerio de Trabajo. Hay un conjunto de congresistas que, ejerciendo su derecho parlamentario, lo van a interpelar. De acuerdo al debido procedimiento, pues tienen que trasladarle preguntas, de acuerdo a lo que ellos pretenden hacer, ¿no? Que puede aterrizar en una censura. Entonces, a Iber Maraví le han trasladado 7 preguntas, y por cortesía, por respeto y por norma y por obligación, el profesor Iber Maraví tenía que responder las 7 preguntas porque para eso se le ha convocado. Si cometieron el error en su ineptitud y su ceguera política
de no haber elaborado bien las preguntas, no es culpa suya, ni mía, ni de Iber Maraví, pues. Es culpa de los que no saben escribir. Entonces, lo que él ha ido a hacer es desvirtuar una por una las 7 preguntas. Ojo, premisa. Es increíble, inaceptable, que a usted le hagan preguntas y que cuando usted solicita medios probatorios que sustentan esas preguntas y algunas afirmaciones, resulta que la propia mesa directiva le responde que no hay sustentatorio. Bueno, y así ha enfrentado y ha desvirtuado de manera irrebatible las 7 preguntas, aclarado el tema, aclarado la interpelación. ¿Por qué va a haber el voto de censura? ¿Por qué va a haber la censura? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué pregunta no estuvo aclarada según la falta de comprensión de estas personas? ¿Cuál? No dicen, ¿no? El objetivo de fondo era otro, utilizar un mecanismo parlamentario para sus oscuros intereses, ¿no? De retirar a un ministro que en las calles tiene el apoyo de la clase laboral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tampoco las podemos avalar, porque hoy es Maraví, mañana será otro, como han dicho aquellos que tienen una conducta sicariata política de decir, ¿no? Hoy es un ministro, mañana nos toca el otro, pasado el otro. ¿A eso han llegado al Congreso? Justamente ya ingresando a ese terreno, ¿no? Al escenario que se puede plantear, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si se plantea la censura contra el ministro Iber Maraví, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo es que tiene que actuar el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene la potestad, y lo ha expresado en un Twitter el profesor Pedro Castillo, así como hay una alternativa democrática de censura, hay una alternativa democrática de la confianza. Quien tiene la potestad de tomar la decisión es el profesor Pedro Castillo, valorando los pros y los contras de la decisión. Pero no podemos dejar de lado que es una censura que se pretende hacer sin ningún motivo, sin ninguna justificación, sin ningún medio probatorio, solamente producto de una conducta obstruccionista contra el gobierno de Pedro Castillo. Deben de entender, los señores de la vereda de al frente, ya acabó el proceso electoral. Ya perdieron, porque así tienen que ser los procesos electorales. Unos ganan y otros pierden. Ya acabó. Entonces, no vengan a seguir actuando con la sangre en los ojos, pues ya, eso cansa, ¿no? Le pregunto esto, profesor Paredes, porque la propia presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, hace 2 días, ¿no? Ella explicaba, ¿no?, ante el Pleno, que el presidente le había dicho que en la agenda presidencial no está la cuestión de confianza, ¿no? Pero un Twitter del propio presidente deja abierta esa posibilidad, ¿no? Sí, yo he tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de la presidenta del Congreso, pero también me sigo preguntando, ¿se justifica la censura? No hay un documento partido en 2 que justifique, simplemente esto es hipocresía política. Es decir, utilizar mecanismos legales, legítimos, de interpelación a ministros, pero como han sido nuevamente derrotados, ¿ya?, con argumentos irrebatibles, ¿ya?, porque no tienen nada de prueba más que han sido eco de programas periodísticos. O sea, por lo menos hagan pues su trabajito, investiguen, acopien información, documentos. Qué fácil es trabajar mirando programas dominicales, ¿no?, con respeto que merecen esos programas, y luego llevarlo al Congreso. Miren lo que han hecho. ¿Y quién ha hecho ese trabajito? El periodista. Ese periodista y esos periodistas se equivocaron, pues, porque en vez de llegar al final, se quedaron en la mitad. Y entonces, el día que ha ido Iber Maraví, les ha enseñado hasta el final. Y cuando han visto el final, se quedaron sin piso. ¿Por qué? Por ser furgón de cola de programas periodísticos. Es así de simple. Lo que te permite, concluyo en esta participación, lo que te permite la interpelación parlamentaria centralmente es en torno a las funciones, a las atribuciones, a las responsabilidades que debe de cumplir el ministro.
y han transcurrido recién 60 días y un poco más, y hasta algunas personas dicen 65 días de gobierno. Así sea una hora, eso se convierte en algo que usted señalaba. Es una mentira. O sea, no se puede utilizar el espacio legislativo para mentir perversamente, decir 65 días, oiga, si el 28 de julio recién juramenta el presidente, y acordémonos cuánto se ha demorado en designar a los ministros, y la interpelación se da el día 30, ¿qué tiempo ha transcurrido? Entonces, ahí se denota toda esa conducta obstruccionista. Ahora, usted es docente, ¿no? Usted, además, o sea, ha tenido, tengo entendido, espacios en Radio Libertad en Arequipa, donde nosotros llegamos actualmente a esta hora con Radio Libertad en Arequipa, ¿no? Y sabe cómo es, digamos, el manejo de las comunicaciones, ¿no? ¿No cree usted que es pertinente que el gobierno establezca mejores canales de comunicación? Yo en ese sentido sí tengo mi punto de vista. Yo creo que debería haber un cambio de conducta de ambos lados, ¿no? El trabajo de los periodistas es respetable, pero tampoco podemos señalar, producto del antecedente de lo que hemos vivido durante la campaña, donde se nos ha dicho de todo, sin conocernos, se nos ha vinculado a terrorismo y no nos conocen, ¿no? Siguen hablando de terrorismo y no nos conocen y no tienen medios probatorios. Entonces, eso también genera una respuesta, ¿no? Pero ya transcurrido este proceso electoral debería haber un trato más cercano con el periodismo, pero también poner las reglas en claro, ¿no? Porque yo he pasado ya dentro del Congreso, cuando tuvimos una responsabilidad, que hay periodistas que no respetan ni a sus propios compañeros. O sea, está bien la práctica que uno pudiera hacer como reportero, pero tomemos en cuenta también las conductas. Uno recibía el micro, los micros los tenía en la cara, en la cabeza, por la parte de atrás. O sea, todo eso también se tiene que organizar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que debería haber un cambio de actitud en esta relación comunicacional con los periodistas, pero en fin, esa es mi opinión. La opinión que tenga el compañero Pedro Castillo ya es la que él tiene y se respeta, ¿no? Ahora, me están trasladando una pregunta justamente del interior del país, específicamente desde la zona de Piura, ¿no? Usted acaba de mencionar hace unos instantes que no se dieron a conocer durante la interpelación al profesor y ministro de Trabajo Iber Maraví, ¿no? Y lo que me menciona este oyente es que, ¿cómo evalúa usted ese documento que dio a conocer el SUTEP, ¿no?, en la conformación de CONARE, donde figura el nombre de Iber Maraví? Bueno, ya sabemos de qué lado está la institución que usted menciona, que nació con mucha ilusión magisterial en el año de 1972, hoy se ha convertido en el patio trasero de un grupo, porque ni partido es, un grupo político denominado Patria Roja, y ellos son de oposición al otro grupo al cual está afiliado el profesor Iber Maraví. O sea, era obvio que iban a atacar, y lo lamentable es que hasta un congresista, dos creo que han referenciado Twitter de esa institución sindical, pero es una institución sindical fantasmal, ¿no? Fíjese usted hace cuántos años no puede organizar ni siquiera una respuesta contundente del magisterio. O sea, es una institución que está en proceso de extinción, ¿no? Entonces, señalar algunas afirmaciones de CONARE, referenciar lo de Junín, lo de Huancayo. Yo he sido parte en el año 2003 de una concentración masiva del magisterio a nivel nacional. Fuimos más de 1000 maestros de todas las partes del Perú, que nos unía nuestra problemática magisterial, más allá de los orígenes políticos partidarios. Y ahí Iber Maraví era un maestro más, porque no lo identifico en ese tiempo, y cuando termina ese evento espectacular del magisterio, se elige
como presidente del comité de lucha de la huelga de junio 2003-14 al profesor Robert Guainalaya, ¿no? Y al profesor Villegas de Arequipa como vicepresidente, y el señor Maraví no existía, salvo como dirigente gremial de Ayacucho, y así como yo de Arequipa. Sin embargo, hay que hablar con conocimiento de la historia, no con algunas desviaciones que se pretenden hacer, ¿no? O sea, quien no ha vivido dentro no sabe, pues, ¿no? Y el profesor Iber Maraví ese día ha dicho, con claridad, yo he sido parte de una mesa directiva con una responsabilidad temporal, no dirigencial, temporal, de conducción de un evento estatutario. Y ese evento temporal estatutario concluyó con la aprobación de dicho estatuto. Después bajó al llano y no fue dirigente. Eso está más claro que el agua, salvo que hayan personas que no tienen capacidad comprensiva, pues bueno, ellos tienen que entender, ¿no? Ahora, ¿cómo marcha la conformación del partido magisterial, profesor Paredes? Entiendo yo que están caminando en esa dirección, en ese rumbo de tener una alternativa para el magisterio. Yo tengo que decirlo con sinceridad, yo estoy al margen de cualquier organización de partidos en estos momentos, ¿no? Pero tampoco soy crítico de dicho ejercicio de derecho humano de organización, ¿no? Esa es la decisión de cada quien de organizarse en partidos políticos, ¿no? Ahora, finalmente, le va a parecer recurrente lo que le pregunte, ¿no? Pero estamos en la obligación de hacérselo, ¿no? El tema de Vladimir Cerrón, ¿no? Ayer Guido Bellido ha vuelto a insistir que Vladimir Cerrón es un perseguido político. ¿Usted tiene la misma impresión? Es la versión del señor, yo no, o sea, aquí las cuestiones hay que definirlas como el propio Vladimir Cerrón lo está demostrando, ¿no? Él ha tenido algunas investigaciones fiscales, le dieron una redundancia extrema, ¿ya? Agarraron grandes titulares, y eso ya lo pasamos los maestros en el 2017, ¿ya? Se hicieron las investigaciones fiscales y algunas han terminado en archivo definitivo, ¿ya? Pero sin embargo, ningún titular ha reconocido, ni ha publicado, ni ha referenciado esos archivos definitivos. Eso nos pasó en el 2017 a los maestros que estuvimos en las calles, cuando el ciudadano Basombrío, ¿no?, denunció a maestros ante el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo la investigación y todo terminó en archivo definitivo. Usted conoce si el señor Basombrío salió a algún medio de comunicación a decir, disculpen, me equivoqué, 1000 perdones a la familia magisterial. No, a él le interesó un rábano el desprestigio de la carrera profesional, y lo digo en condición de decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. A él le importó nada, a él claro, ¿no? Como él está en sus 4 paredes encerrado, él no entiende que la labor de un profesional docente en costa, sierra y selva, en zona urbana y rural, merece un reconocimiento de la población. Muchos tenemos años de servicio construidos en prestigio a pulso, reconocimientos a pulso, pero no puede venir un señor a decir, porque no está de acuerdo con una protesta, a acusar a todos, ¿no? Y mínimamente los que fueron acusados ya, archivo definitivo, dígame usted, ¿es justo eso? Y esto es lo mismo que se está vivenciando ahora. Es lo mismo que le ha pasado a Iber Maraví. Lo acusaron, ¿ya? Pero el fondo no lo dijeron. Querían un medio. Mismo Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. El fin es votarlo. ¿Cuál es el medio? Utilicemos, ¿ya?, hipócritamente, y burlémonos de la población, burlémonos del periodismo, utilicemos el mecanismo de interpelación parlamentaria. Porque ya ellos tenían su decisión, ¿no? Y lamentablemente, pues, muchos de los agoreros, ¿no es cierto?, leían sus textos, y ni siquiera se habían dado cuenta que el ministro había hecho una exposición de aclaración a las preguntas. Repetían las mismas falsedades. O sea, por lo menos, pues, un poquito de atención, que por eso se les paga, ¿no?
Ahora, profesor, para usted, Iber Maraví no tiene ninguna responsabilidad. Lo explicado y en mi condición de abogado me obliga a tener que decir que sí, no tiene responsabilidades. O sea, lo ha mostrado con pruebas, lo ha desvirtuado con pruebas. Los otros que acusaron, que afirmaron, que señalaron en las preguntas o deslizaron por allí algunas cosas, han tenido la oportunidad de responder y a la hora de responder no han respondido nada porque no tienen nada, porque no esperaban, ¿ya? No esperaban un descargo de esa magnitud. Pero hay que aceptar, pues, se equivocaron. No pretendan ahora en su derrota, ¿ya?, llevar a la zozobra a todo el pueblo. Y esto tiene que saberlo la población. Lo interpelaron por 7 preguntas y lo quieren censurar por nada. Por nada. Solamente por la dictadura de los votos, por la soberbia de los votos, por la matonería de los votos, pero no con argumentos. Muy bien, profesor Alex Paredes, congresista de la bancada de Perú Libre, representante por Arequipa, ha sido un gusto conversar con usted, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión final sobre todos estos entredichos que se dan al interior de Perú Libre? Bueno, 2 cosas finales. La primera, 3 diría yo. La primera, agradecer la gentileza, reiterar mi saludo. Y lo segundo es expresar mis disculpas si es que alguien me ha incomodado el tono de mi voz, pero realmente indigna cuando uno escucha con atención lo acontecido el día de ayer, el día de la presentación del ministro Maraví, y mira lo injusto que es este mundo y este parlamento, ¿no? Entonces, molesta, porque hoy es Maraví, yo no lo personalizo solo en el profesor Iber Maraví, pudo ser otra persona, ¿ya? Hoy es él. Y no podemos mantenernos al margen de ver cómo se utiliza el escenario legislativo para este tipo de actitudes. Que sean sinceros, lo queremos afuera a cualquier precio. Díganlo, no hay problema, pero díganlo. Pero no utilicen un mecanismo parlamentario y lo desvíen. Y lo tercero, yo creo que sí, en relación a lo que está sucediendo al interior de Perú Libre, vuelvo a reiterar, ¿no? Lamento lo ocurrido con esta publicación de esos chats, que quede en la conciencia de ese personaje, hombre o mujer, que es un ser deleznable. Es una vergüenza que esté en el Congreso de la República una persona que no tiene la valentía de hacerlo públicamente y decir, yo hice público estos chats. Es decir, los 37 congresistas de Perú Libre nos tenemos que mirar a la cara y sospechar de cada uno. Pero ese acto no puede pasar a un segundo plano. Tiene que ser en el primer plano. Y en relación a las relaciones del primer ministro, el presidente de la República, yo creo que ya lo público se ha manifestado, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos expresado el día de ayer, ¿no? Y eso ya queda en la interna y ojalá que se mejoren este tipo de relaciones. Congresista Alex Paredes, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. No, gracias a ustedes como siempre y a la disposición cuando lo consideren conveniente. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.